Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Estimados hermanos, Dios les bendiga en esta noche maravillosa. Una vez más, el Señor nos regala la oportunidad de poder llegar hasta ustedes y hasta la sala de su casa o del lugar donde se encuentre, para tener la oportunidad de compartir y de ser bendecidos unos a otros y edificados, porque esta palabra también me ministra y me conforta también a mí acerca de las cosas que vivió la iglesia primera y cómo nosotros tenemos la encomienda de emular muchas de sus actividades, tareas, fortalecidos en el Señor y con esta valentía que la iglesia primera nos ministra. Vamos a orar. Comenzamos hoy con la segunda parte del segundo viaje misionero de Pablo y cómo estos misioneros, ¿verdad?, se enfrentaron a diferentes y diversos escenarios para poder ministrar la palabra del Señor. Oramos y comenzamos inmediatamente. Señor, gracias en esta noche hermosa. Tú nos diriges, Señor, nos ministras, nos aconsejas. Tú nos has sostenido, Señor, hasta el día de hoy. Nos ha sido propicio, Dios, Padre, y cada uno de nosotros siente en su corazón, Señor del cielo, la gratitud de contar con tu cuidado, de contar, Señor, con tu sabiduría, de contar, Dios del cielo, con tu protección. Gracias que a ti estamos aquí, Dios del cielo, y no tenemos duda de que tú, Señor, así mismo como dice tu palabra, nos amarás hasta el fin. En el nombre de Jesús, condúcenos, Señor, a través de tu guianza, tu conocimiento, tu sabiduría, el Espíritu Santo que nos haga recordar, Señor, todas aquellas cosas que son necesarias para asimilar estos temas en la noche de hoy, que podamos vernos reflejados en esta iglesia, Señor, en esta iglesia de fe, en estos misioneros aguerridos, Señor, en cada una de estas experiencias, para que nosotros podamos, Señor, traspasar nuestros límites, Señor, muchas veces autoimpuestos, y poder declarar tu palabra con valentía, Padre, y con denuedo, en el nombre de Jesús.
Amén. Bien, amados hermanos, comenzamos hoy en Tesalónica. Ya habíamos visto cómo Pablo y Silas habían sido golpeados y habían sido castigados. Y entonces los recoge Lidia, se despiden de la iglesia y salen de Filipos, dejando allí una congregación maravillosa y un gran grupo de mujeres fieles, y cómo el amor de esta congregación trascendió el tiempo y pudo esta iglesia de Filipos ser compañeros de misión de Pablo a través del envío de sustento, de regalos, de ayuda, y cómo el amor de Pablo es evidente en esta carta de los Filipenses. Vamos entonces, hoy comenzamos en Tesalónica, que era, una importante ciudad portuaria que se encontraba a 100 millas. Esto sería más o menos una caminata de 3 a 4 días desde Filipos. Esto era una ciudad grande, próspera, moderna. Nosotros vamos a ver a Pablo constantemente intentando acceder a estas grandes ciudades, porque si lograba compartir el evangelio y podía fundar allí iglesias desde estos lugares importantes donde convergen distintas clases de negocios, distintas etnias, culturas, era mucho más fácil que el evangelio pudiese tener una dispersión mucho más amplia, y así efectivamente fue. Como estaba acostumbrado, Pablo se dirigía primero a la sinagoga y luego entonces, luego que se dirigía a la sinagoga, predicaba allí cómo Jesús había sido crucificado, cómo se había levantado de entre los muertos, y entre judíos y gentiles tenían la oportunidad de escuchar el evangelio del Señor. Había otros aspectos notables como Pablo presentaba el evangelio, y esto es evidente en Tesalónica. Dice que Pablo discutía con ellos por medio de las escrituras, y este discutir no es lo que nosotros estamos tal vez acostumbrados o tenemos en mente, sino que intentaba razonar con ellos. Había un intercambio de información, un intercambio de preguntas, de respuestas, de posturas, y así en este diálogo abierto, en esta conversación socializada, donde cada uno de ellos podía exponer sus preguntas, dar sus respuestas, era esa clase de discusión que Pablo sostenía con ellos para poderles presentar a través de la palabra, con pruebas, trazando las escrituras, que Jesucristo es efectivamente el Mesías. Una de las cosas que Pablo hizo en su trabajo era demostrar que era necesario que Cristo padeciese y resucitase, y entonces daba evidencia para poder presentar cada una de estos eventos en la resurrección de Jesucristo, que Él era el Mesías. Y dice que luego de hacer esto en la sinagoga, que algunos de ellos creyeron. Entre los oyentes hubo una gran apertura y una buena respuesta. La mayoría de ellos era una gran multitud de griegos piadosos, gente de Grecia que creía que había abrazado, ¿verdad?, la fe de los judíos, pero también dice que había muchas mujeres nobles. Lucas lo dice de una manera que a mí me gusta mucho, por lo menos en la versión Nueva Valera dice mujeres nobles, no pocas. Así es que sin lugar a duda, un trabajo que tuvo mucho éxito en la ciudad de Tesalónica, creyó un gran número de personas. Así es que cuando cada uno de ellos está recibiendo este evangelio, podemos nosotros interpretar que Pablo ha tenido éxito. Cuando Pablo estuvo en Tesalónica, recibe el apoyo financiero de la iglesia de Filipos,
Así es que cada uno de los hermanos y las hermanas de allá, de Filipos, contribuyeron al éxito de la predicación del Evangelio en Tesalónica. Ahora, luego de este gran avance y de este éxito, se da nuevamente un evento violento en el cual los misioneros se ven envueltos. ¿Qué pasa? Los judíos, si usted va al capítulo 16, dice, estos que no creían, teniendo celos, se los marqué ahí, y tomando consigo algunos ociosos, hombres malos, juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Fíjese cómo los celos y la ociosidad precipitan que todas estas situaciones violentas se den en contra de la labor de comunicación del Evangelio. Esto, como pasó antes en Antioquía, en Iconio, en Listra, en el primer viaje misionero, nosotros vamos a ver también cómo esto continúa repitiéndose. Pablo recibe una oposición por la multitud incitada por gente envidiosa en el pueblo judío. Es sumamente importante que nosotros entendamos que uno de los enemigos y promotores principales de la ruptura en el cuerpo de Cristo es precisamente la envidia. No cabe en el cuerpo de Cristo. No es posible nosotros poder comunicar y hacer un buen trabajo con un germen tan infeccioso como lo es la envidia. Los apóstoles y los misioneros están haciendo un maravilloso trabajo, están teniendo éxito en todo esto, por lo tanto, a este éxito y delante de los ojos de ellos, cegados completamente por la ira y por la envidia, por el enojo y la ociosidad, interrumpen este trabajo tan maravilloso. Pablo sin duda sabía que de esta iglesia en Tesalónica tenía gran oportunidad de crecer, porque luego de este disturbio y de cómo las cosas se suscitan, él permite que Timoteo se quede en ese lugar para poder adelantar esta tarea. Así es que cuando nosotros observamos qué es el resultado del Evangelio y cómo es que llega la oposición, no podemos decir otra cosa, sino que enemigo del que corra el Evangelio es la ociosidad, esta germen de envidia, y cómo los celos y este conglomerado de personas son infectados para que esto no se lleve a cabo. Así es que asaltan la casa de Jasón, que era un buen cristiano que vivía en Tesalónica. Lo meten en la cárcel. Cuando los hombres no encuentran allí a Pablo y a Silas, se lo llevan arrastrando. Así es que no solamente hay molestia, sino que es una multitud airada y que muestra violencia en contra de las personas que están relacionadas con Pablo. Así es que todos los hermanos que estaban juntamente con él fueron maltratados en ese momento, y no solamente eso, sino que muestran su ira y su rencor gritando, estos que trastornan el mundo entero. Y quiero detenerme aquí un momento. Cuando les acusan a ellos de ser trastornadores, nos parece a nosotros que esta palabra que se utiliza, más que un insulto, parece un elogio a su trabajo. Estos que trastornan el mundo entero. Ya las cosas no eran igual a causa del trabajo y del evangelio, la palabra que se daba a conocer a través de estos misioneros. No había lugar donde ellos llegaran que las cosas continuaran igual. Entonces esta transformación, este trastornar de las cosas que ocurrían libremente en cada ciudad, de la manera en que ellos adoraban
adoraban a dioses o se daban libremente a todo tipo de actividad que estuviera en contra de lo que Dios había establecido, comenzaba a cambiar cada vez que los misioneros y cada vez que los apóstoles tocaban suelo en algún lugar. Para nosotros, trastornar el mundo entero era que este grupo de personas estaba admitiendo que estos hombres impactaban de manera radical la cultura, impactaban de manera radical el pensamiento, impactaban de manera radical a los gobernantes que tuviesen acceso, impactaban también de manera impresionante la moralidad que se exhibía en esos lugares. Así es que las cosas no eran igual cuando se tocaba cuando el evangelio tocaba suelo a través de la voz de los misioneros. Trastornar significa alterar la esencia o las características permanentes que conforman una cosa, modificar el desarrollo normal de cualquier proceso. Quiere decir también hacer que una persona sufra un cambio o una alteración dentro del transcurso de su vida normal. Hay otra versión que dice que trastornar es girarlo por completo hasta colocarlo en su posición original, siendo sal de la tierra y evitando nosotros la corrupción de las masas, negándonos a complacer y a conformarnos a este siglo. Es la única manera en que la gente diría de nosotros, estos que trastornan al mundo hoy. Uno podría decir que Jesús no vino solo a ser un maestro, sino vino a ser un trastornador del mundo entero. Nosotros hoy, como seguidores de Cristo, como sus discípulos, tenemos la gran encomienda. Quiera Dios que nos llamen y comiencen a llamarnos de la misma manera, para que nosotros podamos trastornar y que surjan cambios en nuestra sociedad y a través de nosotros puedan haber esos cambios y ese giro por completo de lo que nosotros esperamos y estamos ansiando en la vida de la gente que está cerca de nosotros o aquellos que nosotros simplemente podamos llegar a impactar por un breve momento. Que cada persona que esté cerca de nosotros diga, me has cambiado, tengo una forma distinta de pensar, ese mensaje, eso que tú tienes me ha transformado la vida. Cuando la gente comienza a decir, somos trastornadores, significa que la iglesia tiene una importancia, y no solamente importancia, la iglesia se hace necesaria para que esta tierra no se corrompa. Amén. Entonces Pablo tiene que salir de manera apresurada. A causa de esta turba sacan a Jasón de la cárcel. Pablo es enviado por los hermanos que quieren preservarle sano y salvo. Se quedan Silas y Timoteo en ese lugar y entonces él continúa hasta Berea. En Berea encuentra una situación completamente distinta a lo que nosotros podemos ver en Tesalónica y en los lugares previos en los que él está. Siguiendo su conocida estrategia, como ya les había dicho, se encuentra con una audiencia mucho más noble, mucho más pacífica, mucho más abierta a recibir la palabra del Señor. Y mire usted cómo lo hacen. Número uno, esta gente recibe la palabra con solicitud. Se da el tiempo de escuchar el mensaje. Prestan toda su atención a la palabra y esta atención prestada sugiere que estaban dispuestos no solamente a aprender y a conocer sin cerrarse a la palabra del evangelio, estaban dispuestos a escuchar lo que el apóstol tenía que decir. Otra cosa que ellos hicieron fue inmediatamente
escucharon la palabra, fueron a escudriñar las escrituras para ver y entender que Pablo estaba trayendo un mensaje ciertísimo. Estas personas escucharon las enseñanzas del apóstol, y Pablo, como teólogo más famoso de la iglesia primitiva, en este momento podía decir: no es necesario que ustedes busquen las escrituras, pero sin embargo, esta iglesia fue a buscar y escudriñar las escrituras, a estudiar, a ver si verdaderamente las enseñanzas de Pablo eran bíblicas. Lo otro que ellos es notable en esta iglesia hermosísima es que ellos creían que podían encontrar la verdad en la Biblia. Por eso fueron directamente a las escrituras. Así que para ellos la Biblia no solamente era un libro de poesía, un libro de historia, sino que en ella podían encontrar la verdad, y fue directamente a las escrituras que ellos se dirigieron. Finalmente, luego de haber escuchado, de haber escudriñado las escrituras y de comparar y de contrastar lo que el misionero traía como mensaje, creyeron. Este es uno de los eventos y de los procesos más hermosos a los que una persona se puede enfrentar luego de haber escuchado y escudriñado por sí las escrituras. El escritor César Vidal fue maestro, profesor, humanista, escritor, usted nombre, un hombre con una mente prodigiosa. Ha escrito, creo que no tiene 60 años, y ha escrito más de 200 libros, novelas, bueno, un hombre sumamente brillante. Se consideraba a sí mismo, cuando no agnóstico, por lo mucho ateo. Y haciendo una de sus tesis doctorales, conociendo griego, él es español, se lanza a leer los evangelios en su escritura original, sobre todo el libro de Lucas. Y es a través de esta lectura en el evangelio, o en su lenguaje original del evangelio de Lucas, y de buscar información y de documentarse acerca de lo que leía, que él solo en su casa creyó de tal manera que cambió toda su perspectiva y su manera de escribir, enfilado a decir: esto es la verdad. No es posible que esto pueda ser mentira, luego de tener a nuestra mano tantas evidencias de que esto es cierto. No es posible que sea la mejor mentira guardada a través de tantos siglos, y es una de las personas en España que mayor audiencia tiene a través de sus diferentes foros para poder gritarle al mundo que Jesucristo es el Señor y que la Biblia es real. Fíjese cómo escudriñar y estudiar las escrituras luego de haber escuchado el mensaje pueden transformar la vida de alguien. Es el caso también de Lee Strobel, que se da y se lanza en esta búsqueda de la verdad a través de conocer los eventos de Cristo, y de estudiar los evangelios, que también hace profesión de fe sin que nadie le pudiese predicar tal vez desde un altar, sino confrontándose con la verdad y en un estudio minucioso de la vida de Cristo. La palabra de Dios transforma la vida de las personas. La palabra de Dios puede transformar la cultura y la esencia de lo que somos, porque es en ella en que encontramos la palabra del Dios Todopoderoso. Así es que, creyendo en Cristo Jesús y enfrentándonos a lo que Cristo nos dejó a través de su palabra maravillosa, la gente puede encontrar todo cuanto sea necesario entender y conocer de Dios para convencerse a sí mismo que esta es la verdad. Amén. Así es que cuando vemos en Berea
Pablo dice permítame leer el capítulo 17, versos 13 al 15, dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por medio de Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar. Silas y Timoteo entonces se quedan allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto posible, salieron. Así es que vemos nosotros que una vez más, intentando entorpecer la voz del evangelio, toda esta turba se dirige a Berea, con un historial tan hermoso de haber recibido la palabra, de escudriñarla. Nosotros podemos entender que Pablo tenía la intención y el interés de que esta comunidad creciera y fuese fortalecida, así que permanecen allí Silas y Timoteo. Los judíos de Tesalónica, mire, esta es la quinta vez, la quinta ciudad que toda esta gente en un conglomerado que más parece una turba llega y echan por la fuerza, enardecidos, a Pablo, que tiene que huir para no ser acribillado por estas personas. Este comportamiento no es normal. Donde quiera que nosotros vemos iglesia perseguida, donde quiera que nosotros vemos gente que está siendo señalada por su fe, donde quiera que nosotros vemos que a alguien se le quiere tapar la boca o silenciar para que no hable el evangelio, ciertamente tiene que dar gloria a Dios porque se está haciendo el trabajo, pero esta fuerza no proviene muchas veces del hombre, recordando nosotros que Pablo dijo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Entonces debe mediar en nosotros valentía, debe existir en nosotros fe, debe existir en nosotros denuedo, pero la importancia de la oración intercesora se hace vital en casos como estos, no solamente para nuestros hermanos que están cerca, también para aquellas iglesias perseguidas alrededor del mundo, porque significa ante tal propuesta de ser cancelada la palabra, o pues cancelada no, discúlpeme, aniquilados los que llevan la palabra, o de ser entorpecida la palabra del Señor, significa que algo bueno, efecto está surgiendo en la vida de las personas, y que el mundo espiritual de las tinieblas no quiere permitir que esto ocurra. Así es que ninguna de estas situaciones simplemente nosotros podemos decir que se da simplemente porque alguien lo pensó, sino que desde el mundo de las tinieblas se está gestando cómo se puede detener, y esto desde el primer siglo, el avance del evangelio, el avance de la iglesia. Nosotros deberíamos dar una revisada a la historia para ver de qué diferentes formas y de cuántas distintas maneras se ha intentado ponerle el pie para que la palabra no corra a estos grandes hombres de Dios. Sin embargo, aquí estamos nosotros en el siglo XXI enfrentándonos a unos nuevos desafíos, enfrentándonos a unos nuevos retos, pero detrás de toda esta situación, lo que nosotros podemos ver detrás es el mismo intento de poder silenciar a la iglesia. Como nunca debemos levantar nuestra voz, como nunca debemos realizar nuestro trabajo, porque lo que puede surgir en la vida de un país, de una nación, de una familia, de una comunidad, de un individuo, es el cambio para vida eterna que esa persona o ese grupo de personas han estado esperando. Los judíos de Tesalónica fueron allí, pero gracias al Señor los hermanos de Berea inmediatamente
echan mano de Pablo y lo envían en dirección hacia el mar, enviándolo a Atenas, temiendo por su vida y por una interrupción total de la obra que se estaba llevando a cabo ahí. Silas y Timoteo se quedan, porque Pablo quería que se levantara un movimiento y un grupo de personas, una congregación fuerte entre los cristianos de Berea. Así es que haciendo esto, se quedan allí, muestran una vez más la pasión de Pablo por plantar iglesias, no solamente por lograr conversiones, sino establecer un grupo de personas organizados que pudiesen continuar la obra en esa ciudad. Y también muestra que Pablo no creía que solo él podía enseñar y fortalecer a los cristianos, sino que dependía también de su equipo de personas que lo podían ayudar y asistir en este lugar. Mire, como usted sabe, cada una de estas iglesias se les puede seguir el rastro a través de la historia. La iglesia de Berea, ahí en pantalla usted va a ver una foto de lo que es una sinagoga del primer siglo en Berea. Pablo deja allí a estos dos misioneros que hacen un trabajo excepcional. No solamente se quedaron allí para enseñar y para predicar, sino que también preparan a otras personas para la misión. Cuando más tarde nosotros vamos a encontrar a Pablo en Corinto, yo espero que hoy nos dé tiempo, y nosotros podemos ver la lista de personas que están siendo trabajadas y encomendadas para la misión. Nosotros vamos a ver a un cierto Sópatros, y este Sópatros es de Berea y se une a Pablo en su viaje. Esto usted lo va a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 4. Quiere decir que Silas y Timoteo no solamente prepararon y enseñaron a estas personas, sino que les encomendaron también y les enseñaron cómo ellos eran parte de la misión, cómo ellos podían contribuir a la comunicación del evangelio en otros lugares del mundo, en otras ciudades y en otras aldeas. Se dice que Sópater fue enviado por los bereanos a Judea también con fondos para ayudar a los necesitados de esa región, y que fue el primer misionero de Berea. Esto es sumamente importante. Toda iglesia que quiera seguir los pasos que Cristo mismo nos dejó enseñado y que nosotros podemos ver emulados en la iglesia de Antioquía, en los evangelios también, a través de la dispersión y el envío de los 70, debemos estar comprometidos con el envío y el sostenimiento de misioneros y de la Gran Comisión, así como nosotros lo vemos en esta congregación. La iglesia de Filipos con el sostenimiento, la iglesia de Berea con el envío, y nosotros vemos cómo se puede hacer una gran relación entre lo que enseñaba Pablo y lo que emulaba también y lo que modelaba no solamente él, sino también sus acompañantes. Fue una de las primeras ciudades en tener obispo, y le dije que el obispo era la persona que se encargaba de todas las iglesias de esa localidad. Por lo tanto, llamar la iglesia de Berea eran todas las comunidades eclesiásticas que estaban bajo el cuidado de ese obispo. Me gusta mucho cómo termina esta historia para una iglesia tan dedicada y tan importante. En este relato, por la manera en que reciben al misionero, la palabra, y por la manera también en que se dedican a escudriñar las escrituras, se dice que el primer obispo de la iglesia en Berea, una antigua tradición dice que fue Onésimo,
recuerda aquel muchacho que huyó de la casa de Filemón, que era su esclavo, y que Pablo le escribe a su amo para que le reciba porque le ha sido útil y que lo reciba como si fuese él mismo. Pues bueno, este muchacho se convierte en pastor y es enviado a Berea y es el primer obispo de la iglesia en Berea y uno de los primeros obispos en toda la región. Los obispos que estaban bajo la autoridad del jefe de la provincia eclesiástica en Tesalónica, esto se dice posteriormente que fue una provincia eclesiástica en la época de Andríoco II. Estamos hablando de 1200 al 1328. ¿Cuánto tiempo permanece esta iglesia dando frutos, enviando misioneros, trabajando por la obra del Señor, que se le puede seguir el rastro hasta el año 1328? Todo esto por una firme convicción y un estudio de la palabra que hacen una iglesia fuerte e inquebrantable. Bien, de ahí se quedan los dos misioneros en Berea. Continúa Pablo entonces hacia Atenas. Usted conoce que hasta el día de hoy este lugar se llama de la misma manera. Es impresionante, continúa siendo uno de los lugares más visitados en el mundo por su tradición de cultura, por su tradición de literatura, por su tradición arquitectónica. La mitología griega que tiene lugar en muchos de estos parajes que nosotros podemos ver a continuación. Observe ahí cómo aparece el Pantenón, el templo de Zeus, lo que queda de él, el Museo de la Acrópolis y el Odeón de Herodes Ático. Atenas es el centro intelectual de la antigua Grecia. Literalmente era dada a los ídolos, estatuas, templos, placas dedicándoselas a los diferentes dioses. Cada familia podía tener su deidad, y esto, ¿verdad?, con todo este grupo infinito, diverso de deidades, y cómo la cultura había sido influenciada por lo que la mitología, ¿verdad?, del tiempo clásico había infundido en ellos. Ciertamente, cuando Pablo llega allí, ya Grecia es una ciudad histórica, ya Grecia es una ciudad importante, sigue siendo intelectual, sigue siendo liberal, sigue siendo, aún queda, ya no es el tiempo de la literatura clásica, del arte clásico en Grecia, pero quedan estos vestigios de lo que fue la cultura griega. Ya Grecia había pasado a manos del Imperio Romano, pero todavía queda gran parte de lo que esta importante ciudad fue. Pablo, cuando llega allí y se da cuenta de qué es lo que está pasando, los planes eran esperar a Silas y a Timoteo para comenzar el trabajo que ya ellos habían trazado y habían delimitado, pero al enfrentarse con una ciudad tan idólatra, al enfrentarse a una ciudad moralmente corrompida, la Biblia dice que Pablo no se pudo contener. Enardecido, no podía dar crédito a lo que veían sus ojos, e inmediatamente comienza una predicación de la palabra, tal vez no como él la tenía agendada, calendarizada, como la tenía planificada, pero se ve la necesidad de comenzar una predicación que fuese directo a la condición de idolatría
de los atenienses. Angustiados obviamente por este predominio de las deidades griegas, evade comenzar por la sinagoga y adopta una doble tarea. Semanalmente va a la sinagoga para tener esta conversación con los judíos para poder exponer cada uno de sus puntos, una discusión centrada y muy bien pensada, y entonces con los gentiles devotos a todas estas deidades diariamente a las plazas. Las plazas eran el centro de la cultura griega. Allí se daban no solamente comercio, los festivales, las ceremonias, los sacrificios, las fiestas públicas, todo eso. Así es que es en el mismo, uno de los lugares más concurridos de Grecia son las plazas. Así es que donde está la multitud y hallándose solo, Pablo va todos los días, los sábados a las sinagogas, todos los días a la plaza. Como los atenienses estaban atentos a poder recibir cualquier información, cualquier enseñanza que le pareciese novedosa, estaban dispuestos a escuchar a Pablo. Así es que algunos filósofos interesados en las enseñanzas de Pablo lo invitan entonces al Areópago, que es un lugar, ¿verdad?, de consejo de la ciudad, un lugar alto. Usted lo tiene ahí en pantalla. Y en este discurso Pablo se da a la tarea de hacer algo diferente. Este es un grupo de personas que está acostumbrado a la cultura, a la lectura, a las cosas, al saber mundano, y él comienza con llamar su atención y dirige el auditorio. Este método, cuando nosotros lo vemos, va a tener mucho sentido con esta audiencia, porque es la atención de ellos que él quiere captar antes de comenzar a hablar acerca de Jesucristo. En lugar de eso, les presenta algunas verdades bíblicas importantes, utilizando algunos de sus escritores para que la atención de los griegos pudiese centrarse en la comunicación y en lo que Pablo quería decir. Así es que 100 años antes, esta fue una de las ciudades más gloriosas y más imponentes y más impactantes. Cada uno de sus lugares de renombre, algunos de ellos siguen en pie hasta el día de hoy, representaba a una deidad o representaba algún culto pagano. Muchos de estos lugares estaban dedicados a deidades que querían, a través de sus cultos, sus sacerdotes y sacerdotisas conducían al pueblo a actos muy bajos. Entonces, cuando Pablo llega hasta este lugar, se ve enfrentado con una situación complicadísima. Cómo atraer la atención de un grupo de personas dados a la idolatría y dados al intelectualismo. Es muy importante que nosotros podamos echar mano de las estrategias de Pablo, porque siguen siendo muy inteligentes, muy acertadas, utilizando, mire, nosotros necesitamos en este momento, sobre todo aquellos jóvenes que están dirigiéndose hacia las universidades, dirigiéndose hacia campos de estudio, donde van a ser confrontados por su fe,
y si la fe de ellos no está muy bien cimentada, puede ser que tambaleen y hasta nos los arranquen de nuestras manos. Es necesario que la iglesia trabaje y las familias también trabajen lo que es el conocimiento para poder defender nuestra fe, porque nuestra fe sí está basada en la creencia de Cristo, pero esas creencias tienen una base histórica que pueden ser corroborables. Cada vez que un estudioso se levanta a decir que Jesucristo es verdad y que se le puede seguir el rastro a través de la historia y cómo las cosas que están en los evangelios pueden ser corroboradas a través de científicos, de arqueólogos, tenemos en nuestras manos una gran herramienta con la cual nosotros poder armar a nuestros jóvenes y nosotros mismos para poder no discutir, sino defender nuestra fe y afianzarla en la palabra del Señor. A veces nuestros jóvenes son enviados a las universidades y allí están escuchando por 5 días o cuando mucho 2 días o 3 por 2 horas, 2 horas y media a un profesor que está tan alejado de la fe, que está tan alejado de Jesucristo, y ese profesor está sembrando sus semillas 2 horas y media, mientras que nosotros entonces como iglesia le damos 1 hora, como mucho, una vez a la semana, y a veces nos encontramos cortos compitiendo con la enorme información y que muchas veces parece real que los jóvenes encuentran en las universidades, en la televisión, en estos lugares de información, documentales, todo este tipo de cosas. Necesitamos echar mano de esto importante, porque no solamente aquellos que no conocen o que tienen falta de estos recursos, sino que el evangelio ha sido enviado tanto para intelectuales, para doctos, como para la gente simple. Nosotros necesitamos poder comunicar este evangelio de manera inteligente y eficiente, de tal manera que podamos alcanzar a todos y que el vano conocimiento que se levanta desde estas instituciones universitarias no compita en el corazón ni en el intelecto de nuestros jóvenes. Amén. Así es que a pesar de que cada uno de ellos quería o tenía comezón por escuchar, Pablo se dirige a ellos de la siguiente manera. Dice, y algunos filósofos, dice que él comenzó a hablarles acerca de Jesús. Les presenta a Jesús como el creador, del Dios creador. Habla acerca de ellos. ¿Por qué Pablo tiene que retroceder en la historia para poder presentarle a Cristo Jesús y al Dios creador? Porque esta gente que está lleno de dioses entiende que cada Dios creó tal cosa. Sin embargo, no se le había presentado ese único Dios creador de todo. Así es que, comenzando desde el origen, desde el principio, Pablo va y dirigiendo cada vez a los atenienses para que ellos puedan escuchar el evangelio. Dice que, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Casi como un payaso que habla palabras sin sentido, que habla palabras que no tienen conexión con la lógica, con la realidad, con la verdad. Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, que les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole le llevan al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Como les dije, tenían necesidad de escuchar cosas nuevas. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto.
porque todos los atenienses y los extranjeros que residían allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o de escuchar algo nuevo. Aquel que tuviese algo nuevo que decir, algo interesante, algún nuevo conocimiento, se convertía en la sensación. Los epicúreos perseguían el placer como el propósito principal de la vida. Hoy eso se llama hedonismo. Valoraban más que nada el placer de una vida pacífica, libre de dolor, de pasiones perturbadoras y de miedos supersticiosos, incluyendo el miedo a la muerte. Ellos no negaban la existencia de los dioses, pero creían que no tenían nada que ver con el ser humano porque ellos estaban allá en el Olimpo y nosotros acá. Por otro lado, los estoicos eran panteístas, o sea, creían en muchos dioses, que daban mucha importancia a la sinceridad moral y tenían un gran sentido del deber. Ellos cultivaban un espíritu de orgullosa dignidad. Esto es importante en la cultura griega. Pensaban que el suicidio era la mejor forma de acabar con una vida indigna, y esto nosotros lo podemos seguir también a través de la historia de ciertos gobernantes griegos que se quitaron la vida y preferían el suicidio. Así que creían que todo era bueno, los estoicos, y que los dioses estaban en todo. Así que tenemos dos vertientes diferentes. Así que creía que todas las cosas, buenas o malas, provenían de los dioses y por lo tanto nada debía ser resistido. Creían que no había ninguna dirección en particular o destino para la humanidad. Así es que cuando Pablo escuchaba esto y decían algunos este palabrero y otros decían que será esto nuevo que él nos está trayendo, tiene por fin la oportunidad de ver, de poderse dirigir a estas personas del Alto Consejo en el Areópago. Allí Pablo comienza a exponer las escrituras, no como era su costumbre con los gentiles y con los judíos, sino que va no al Antiguo Testamento, sino que presenta a Cristo como el creador de todas las cosas hasta poderlo conectar con la redención. Encuentra allí un altar al cual tenía la inscripción al Dios no conocido y agarra no solamente las frases y versos de estos escritores griegos que Pablo conocía y los aprovecha y los presenta en su sermón, sino que también agarra también de la cultura de ellos esta inscripción que decía al Dios no conocido, levantada esta inscripción en medio de una situación de enfermedad que se había diseminado por todo el país. Luego Pablo, diciendo, ya que ha dicho, este Dios que hizo el mundo y que todas las cosas existen por él, siendo el Señor de los cielos, que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara algo de nosotros. Esto está en el capítulo 17, el libro de Hechos, capítulo 17, versos 24 al 29, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Mire, casi a tientas es lo que le está diciendo, aunque tú no lo estés, aunque tú estés buscando y no sepas qué es lo que estás buscando, casi ciegas, tú le puedas encontrar, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque somos linaje
porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra o escultura de arte o imaginación. Pablo está atacando directamente a su idolatría, a las imágenes que tenían de los dioses, pero fíjese cómo echa mano de todo lo que es para ellos importante, sus escritores, sus poetas, sus inscripciones, para poder a través de la misma cultura presentar a Dios. ¿Por qué Pablo utiliza estas cosas? Si alguien estima de su cultura, sus poetas, sus escritores, sus edificaciones, y viene entonces una persona y comienza y utiliza esas mismas cosas que dentro del corazón de esa etnia son valorados, todos esos elementos, claro que te van a prestar atención. Claro que te van a prestar atención. Nosotros no podemos comenzar y con un garrote a señalar aquellas cosas que son importantes y valoradas en el corazón de las personas, sino utilizarlas para poder echarle mano y a través de ellas introducirnos en el corazón de las personas y presentar a un Dios que es Dios de toda cultura. Recuerde que nuestro Dios y el Evangelio está por encima de toda cultura. Así es que le da una explicación de lo que es Dios, de qué es lo que hizo y cómo comenzó desde el principio. Lo conecta con estos filósofos que tenían ideas que no eran bíblicas, pero sí que concordaban con lo que Dios dice en su palabra, y utiliza cada uno de ellos. Fíjese que una vez ellos escuchan, y Pablo entonces presenta lo que es la redención a través de el resucitar de Cristo. Ahí entonces pierde la audiencia, y lo que estas personas, ¿verdad?, querían escuchar, ya lo habían escuchado. Así es que como ellos no creen en la resurrección, luego de Pablo hablar acerca del juicio y de presentar cómo Cristo va a hablar, va a hacer justicia con todas las personas, esta audiencia pues se diluye y no cree en lo que la mayoría de ellos, en lo que Pablo está presentando. Pero en el capítulo 17, 32 y 34 vemos cómo un puñado de personas cree esto. Y entre ellos, ¿verdad?, quiero leerles, dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, se burlaban de él. Y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otro día, otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Pablo finalmente rinde fruto, no el éxito y el número tan grande que encontramos en Tesalónica y en Berea, pero de entre los atenienses, este grupo, este puñado es sumamente preciado, porque hay una llama encendida en medio de toda esta ciudad llena de intelectualismo, llena de idolatría, una llama encendida que puede continuar con el mensaje del Evangelio ya en este lugar. Pablo sale de en medio de ellos, ¿por qué? Y no se queda a insistir. Bueno, su principal objetivo y necesidad primordial era predicar a Cristo. Se pudo haber quedado para hablar de filosofía, para hablar de Platón, para hablar de Heracles, del culto a Zeus, pero hablar de literatura, de poesía, pero esa no era su objetivo principal. La gente se cerró a escuchar el Evangelio, se quedaron los que creyeron, pues en ellos él se va a enfocar.
porque a medida que él pudiese vertir su conocimiento, su pasión en estos pocos, mucha más probabilidad tenía la iglesia y la ciudad de poder recibir el evangelio en sus propios términos y con unas mentalidades con unas mentalidades aculturadas a su nación, y recibir el evangelio en un lenguaje y a través de personas que ellos pudiesen entender. Por eso Pablo entonces se dirige con este grupo de personas y así puede hacer un mayor uso del tiempo, aprovechando, ¿verdad?, a Damaris y a Dionisio, entre los que él ha logrado acercar al evangelio del Señor. Muchas personas critican esta forma de Pablo de haberse acercado a los atenienses para poder presentar el evangelio sin la mención de citas bíblicas, de las escrituras, ni mucho menos, pero es importante que nosotros sepamos que no a todas las audiencias nosotros nos podemos dirigir con la misma forma de mensaje. El mensaje debe ser el mismo, pero la forma en que nosotros nos dirigimos a diferentes audiencias tiene que variar para nosotros poder acercarlos a Jesús. Amén. Así es que no solamente entre los niños, jóvenes, ancianos, adultos, mujeres, hombres, sino que personas que han estudiado, otras que se dedican al trabajo fuerte, duro, otro tipo de personas, cualquier tipo de persona, ¿verdad?, que nosotros nos podemos encontrar de manera cotidiana. El mensaje debe ser el mismo, pero la forma de llevarlo debe ser diferente para nosotros lograr acercarnos al oído y al corazón de dichas personas. Eso también va no solamente con diferencias de conocimiento, ¿verdad?, la gente que ha estudiado o intelectuales, pero también va con las diferencias generacionales. No podemos comunicar el evangelio de la misma manera en personas que tienen una distancia generacional y esa brecha cada vez se expande más. Necesitamos entender cómo los ancianos se pueden acercar a Jesús, cómo los jóvenes entienden a Jesús, cómo las madres solteras ven en los evangelios, cómo, ¿verdad?, y en diferentes, dentro de la cultura, cada subcultura tiene su forma y tiene sus valores, cómo nosotros nos logramos acercar a ese tipo de gente. No podía Pablo presentar el evangelio de la misma manera en que lo había hecho a los tesalonicenses, a los bereanos, a los filipenses, porque esto es una cultura completamente diferente. Así es que él utilizó los recursos que tenía la cultura y utiliza sus propios recursos intelectuales para poder llevar el evangelio, y esta manera de realizarlo tuvo gran fruto. Finalmente, ¿qué está ocurriendo en el siglo XXI en Grecia? Existe en este momento lo que se conoce como los neopaganos, un movimiento que se está intentando establecer como una religión oficial, no oficial, sino aceptada por el gobierno griego. Grecia es una de esos pocos países donde tiene una religión oficial el gobierno, y ya los judíos y los musulmanes han sido aceptados como religiones no clandestinas en el país, y los neopaganos están tratando de acceder a ese mismo nivel, a ese mismo estatus. ¿Qué son los neopaganos? Hay un grupo de personas intentando revivir todas las religiones, todo lo que es la religión antigua del tiempo clásico de Grecia y el culto a las diferentes deidades. Este movimiento está tomando auge en diferentes lugares de Europa, y el neopagano significa los nuevos paganos.
intentando llegar también a otros lugares del mundo, establecidos en el pensamiento de que su cultura y las tradiciones, la idiosincrasia debe ser guardada, que esta uniformización a través de la globalización es dañina para las culturas y que las culturas van a desaparecer. Entonces cada pueblo y cada nación tiene el deber de preservar sus culturas. Entonces se levantan nuevos paganos en el siglo XXI, y esto, ¿verdad? El foco es en Grecia, no es ajeno a nosotros, porque en Puerto Rico tenemos lo que conocemos como el Concilio Taíno puertorriqueño, que pertenece también a la coalición de nativos americanos de Estados Unidos y Canadá y el Caribe. Cada uno de ellos hacen por lo menos el Concilio Taíno en Puerto Rico hacen areitos, tienen sus ritos, y todo esto es el movimiento neopaganismo que se va levantando a través del mundo. Tenemos una gran encomienda de frente al poder nosotros tener acceso a todas estas diferentes personas. Tenemos en España gente adorando como lo hacían los celtas, en Estados Unidos, en el Caribe, adorando gente como lo hacían los nativos. Entonces es una nueva forma de alejarse de lo que creemos nosotros y de la verdad del Evangelio. Es importante que nosotros hoy sepamos que en la actualidad este grupo ha aumentado su presencia en las ciudades de Grecia, pero también alrededor del mundo. Es un motivo más por el cual orar. Amén. Bueno, hermanos, esto les dejo hasta aquí. Creo que ya la semana que viene entonces nos estaremos dirigiendo a Corintio y a Éfeso para cerrar el tercer viaje misionero de Pablo. Y entonces que podamos ver cómo en esas otras ciudades se dan unas eventualidades que nos hacen a nosotros aprender y valorar lo que es el trabajo misional y cómo esta misión es de todos. Cuando el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, les habló a toda la iglesia, a todos sus discípulos. Esta es una misión, la visión es de Dios, y cada uno de nosotros hemos sido encomendados a trabajar dentro de la gran comisión. Así es que cuando regresemos la próxima semana vamos a ver de Éfeso y Corinto, estas dos ciudades complejas, no solamente por sus creencias, sino también por su forma de vida y cómo el gran evangelio, la gran palabra de salvación puede transformar a estas personas en estos lugares de mucha depravación moral, mucha depravación sexual, nada ajeno a lo que nosotros estamos viviendo hoy, y cómo empoderados por el denuedo y la pasión de poder comunicar este evangelio, los apóstoles, ministros y misioneros pudieron hacer cara y enfrentar el nuevo reto que era predicar. Y cerramos entonces con el segundo viaje misionero de Pablo. Entonces nos adentramos en esta tercera expedición, en la tercera expedición, ya a finales de las postrimerías del ministerio de Pablo. Bien, Dios los bendiga a todos. Si alguno de ustedes necesita y desea, como le hemos dicho anteriormente, esta presentación para poderla estudiar y está
fuera de nuestra islita, de nuestro país, puede enviarnos su correo electrónico. Con mucho amor se lo vamos a hacer llegar, mientras los hermanos nos pueden seguir el rastro dentro de nuestro estudio mediante el material que se les está enviando. Dios les bendiga mucho, les amamos, oramos que todos estén bien y que puedan pasar el tiempo que resta de esta cuarentena en paz, lleno de salud e incrementando y haciendo de nuestro espíritu una conexión con el Padre que todo lo sabe, que nos ama y que todo lo ve. Dios les bendiga y será hasta la próxima semana.